Buenos días. Esta es la tercera parte de la resolución del parcial número 2 de análisis matemático 1. En este caso, en este ejercicio, tenemos que realizar un análisis de funciones, o sea, determinar de manera analítica unos cuantos tópicos que no entran en un solo video. Así que en este vamos a hablar del dominio, de la paridad y de la intersección con los ejes coordenados. Está disponible en este ejercicio la gráfica de la función, o por lo menos una parte de la gráfica de la función para poder verificar los resultados obtenidos analíticamente. Primero vamos a hablar del dominio. Eh, Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hablar del dominio? Recuerden que el dominio son aquellos valores de x para los cuales tiene sentido esta expresión. Esta expresión es una fracción, y ustedes saben que las fracciones tienen prohibido el cero en el denominador. Así que cuando nosotros queremos ver qué valores, si existe algún valor de x que tenemos que quitar del dominio, entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué valor de x anula el denominador? Así que podemos hacer un planteo muy sencillo, o sea, intentar anular el denominador, o sea, x menos 1 al cuadrado igual a 0. Esto se va a transformar en x menos 1 igual a 0, y se va a transformar en x igual a 1. O sea que este valor, x igual a 1, es el valor de x que no puede estar en el dominio. Por lo tanto, nosotros podemos escribir el dominio de tres formas diferentes. Podemos poner los reales menos el 1, ¿bien? Esa es una. Lo podemos hacer con notación de intervalo, desde menos infinito hasta 1, unión 1 más infinito. O podemos ponerlo utilizando simbología de esta manera. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es distinto de 1. ¿Bien? Cualquiera de las tres está bien para expresar el dominio. Paridad. ¿Qué es la paridad? La paridad eh, se refiere a la simetría que pueda tener la representación gráfica de una función. Una función puede ser par, puede ser impar, o puede no tener paridad definida. Una función par es una función donde el eje de las ordenadas es el eje de simetría, o sea que la gráfica a la izquierda y a la derecha es simétrica. No es este el caso, esta no es una función par. ¿Qué sería una función impar? Una función impar es simétrica con respecto al origen. Es como una doble simetría, se refleja con respecto al eje y luego con respecto al eje x. No es este el caso tampoco. Esta función, como la vemos nosotros, la parte de la gráfica que tenemos disponible, no tiene paridad. Pero eso tenemos que analizarlo, y se analiza con las condiciones. ¿Cómo reconozco una función par? Sin mirar el gráfico, f de x y f de menos x son iguales. F de x es la función y f de menos x es la misma función, pero en lugar de x nosotros reemplazamos menos x. Ahora lo vamos a hacer. Una función impar, ¿cómo la reconozco analíticamente? Sin mirar el gráfico, f de x y f de menos x son opuestas, o sea, la única diferencia es un signo, es que tienen distintos signos. Así se interpreta esta condición. Entonces vamos a analizar f de x, ya lo tenemos, vamos a obtener f de menos x, que se obtiene reemplazando en esta función, en lugar de la x, menos x. Hay que usar paréntesis. En lugar de x cubo voy a tener menos x al cubo, así. Esto sobre, en lugar de esta x voy a tener menos x menos 1 al cuadrado. Y aquí podemos resolver un poco más para poder comparar. Este signo menos elevado al cubo me va a volver a dar negativo, o sea que esto se va a transformar en menos x cubo sobre menos x menos 1 al cuadrado. Entonces aquí comparamos f de x y f de menos x, y vemos que no son iguales. Por lo tanto, como no son iguales, no es una función par. Tampoco son opuestas, porque la única diferencia no es un signo,
también es distinto al denominador, por lo tanto tampoco es impar. Así que la única que nos queda es que no tiene paridad o sin paridad. Y con eso estamos respondiendo al inciso B. El inciso C nos pide las intersecciones con los ejes coordenados. Nosotros, si miramos el gráfico, vamos a ver que la curva corta el eje X, este es el eje X, pareciera que en 0, y corta el eje Y también en 0. Bueno, pero eso tenemos que obtenerlo de manera analítica con las condiciones correspondientes. Esta es la función, y cuando buscamos intersección con el eje X estamos buscando este tipo de puntos, y la condición es que la función valga 0, o sea, x cubo sobre x menos 1 al cuadrado tiene que valer 0. ¿Y aquí qué análisis tenemos que hacer? Esta es una fracción que vale 0, y la única forma de que una fracción valga 0 es que el numerador valga 0. Entonces de aquí deducimos que x cubo tiene que ser 0, y si x cubo es 0, entonces x es igual a 0 también, y esta es la intersección con el eje X, y coincide con lo que vemos en el gráfico. ¿Cómo obtenemos la intersección con el eje Y? Estamos buscando este tipo de puntos, y la condición, lo que hay que resolver es f de 0. ¿Qué es f de 0? Vamos a hacerlo aquí. F de 0 es evaluar la función f de x en 0, o sea, en lugar de la x pongo 0. Entonces nos va a quedar 0 al cubo sobre 0 menos 1 al cuadrado. Y esto es 0 al cubo es 0, menos 1 al cuadrado es 1. Y esto da 0. Entonces aquí tenemos y igual a 0, que es la intersección con el eje Y. Y eso coincide con lo que dice nuestro gráfico. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta luego.